los escenarios de segunda vuelta, justamente porque nos muestran también una interesante tendencia. Pregunta Guarumo en la tercera presentación, por favor, en la tercera imagen, pregunta Guarumo, en un eventual escenario de segunda vuelta presidencial en 2026, entre los siguientes candidatos, ¿por cuál votaría? Iván Cepeda, 44.9%, Abelardo de la Espriella, 36.4%. Esto es, en caso de que sean Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella los que lleguen a segunda vuelta. Aquí también vemos entonces que Iván Cepeda pues sería el ganador frente al candidato de la extrema derecha, candidato que además estamos buscando aquí para entrevistarlo también de frente. Por supuesto que es importante tenerlo y hacerle las preguntas, no la pregunta de dónde va a vivir, sino las preguntas sobre sus propuestas. Diego, ¿gana Iván Cepeda en este escenario? Sí, es que contra la extrema derecha yo creo que Iván gana, en el sentido de que de verdad es un candidato que genera más miedo que otra cosa, porque Sí. es cero técnico. Es que este hombre no tiene ninguna propuesta. Aunque con Paloma hay un empate técnico, ¿no? Eso sí me parece a mí Interesante. delicado, Laura, porque aparece por primera vez un empate técnico en segunda vuelta. Y ese empate técnico sería con Paloma, lo que demuestra también un poco el tema de que sí, con Paloma se puede llegar a recoger o a replegar un centro. ¿Qué sucede? Yo sí creo que si Abelardo te saca 2 millones de votos en primera vuelta, son 2 millones de ultrarradicales que le van a votar al candidato de la derecha o al candidato antipetro, al candidato antigobierno, antiprogresismo, como lo Total. quieras llamar. Saben a lo que van. Entonces, esos 2 millones se van a mover hacia allá. Mover 2 millones de votos de una fórmula Paloma-Oviedo, que es una fórmula tan diferente, una fórmula tan extraña, mover esos 2 millones de votos es muy complicado. Por más de que el gamonal de esto es Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe es el dueño de 3 millones de votos. Por más de que Uribe sea el dueño de 3 millones de votos, es muy difícil hacer el traslado de los votos de Paloma a Abelardo, pero no de Abelardo a donde Paloma. Entonces ahí es donde uno, pues sí genera la preocupación de ver ese escenario. Estamos en 2 meses donde esto puede cambiar en cualquier momento. Claro. Veamos el escenario de justamente Iván Cepeda con Paloma, que es la imagen número 4, por favor. Y es que acá, yo no sé si se puede ampliar un poco para ver la gráfica. Es que acá decía usted, Laura, que es un empate técnico, pero ¿sí lo es o es un triunfo de Iván Cepeda? 43 Diego? a 40. En 43.3 segunda a vuelta es 40. ganador Iván Cepeda. Pero ahí Pero yo lo hay mediría más sobre lo técnico. Hay ¿Y un ahí margen, entonces qué? hay un margen de error del 2.2%, 3% pongámoslo en la encuesta. Entonces estamos hablando de un empate técnico real. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Si, o sea, como que la segunda vuelta, si bien Iván Cepeda reñida. lidera, no la define el que tenga más votos en marzo, sino el que logre consolidar más alianzas Claro. en mayo. Ahí yo creo que Todavía- ese punto que pone Laura en la mesa es clave. ¿Cuáles son las alianzas que hay ahorita posibles? Y nosotros tenemos que volver a hablar del escenario más pues, nefasto de nuestra democracia, que son los partidos tradicionales y transicionales. Ahí en esos, o sea, si uno va y analiza, claro, el bloque más grande que tiene el Congreso de la República elegido es el Pacto Histórico. Pero, pues, el bloque no, el partido con más congresistas. Pero el bloque más grande lo siguen teniendo los partidos tradicionales, liberal, conservador y transicionales. Cambio Radical y la U. Ellos tienen el bloque más grande y ellos tienen estructuras políticas. Y las estructuras se mueven, o sea, pese a que esto es más voto de opinión, la presidencia es más voto de opinión que voto de estructura, las estructuras se suelen mover un poco más ordenadas. Y sobre todo también pueden ayudar a entrar a territorios. Entonces ahí habrá que ver cuáles son las alianzas que logra hacer el Pacto Histórico, el gobierno de Cepeda, y cuáles alianzas también logra hacer Paloma Valencia y cuáles Abelardo de la Espriella. Abelardo está echando el discurso que es el discurso el mismo con el que Vicky Dávila empezó su campaña y es el mismo discurso que usted le puede encontrar en las redes, en YouTube lo puede encontrar desde Misael Pastrana hoy. Y es, yo no me alío con el Congreso, me alío con los mejores congresistas. Esa es la mentira más grande que echan los políticos para ser presidentes. Pero entonces, ¿cómo van a estructurar sus alianzas? Pensemos en un gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero digamos, esos partidos tradicionales no piensan también con los resultados de las legislativas.
Si dicen, hay más probabilidad de que 4,5 millones de personas le voten a Iván Cepeda y le voten ese proyecto, yo me aseguro tener mi pedacito de la torta con el legislativo, ¿no? Ellos se tiran en más ahorita para pensar es qué posibilidad hay de que me abran las puertas, ¿sí? ¿Qué posibilidad tengo yo de que me abran a mí el espacio para poder negociar? O sea, acá hay unos personajes, el Partido Conservador. El Partido Conservador es la masa completa, mira que están a nada de darle el golpe de Estado definitivo a Efraín Cepeda. Efraín. ¿Quién va a quedar? Si el presidente del Partido Conservador es Carlos Trujillo o lo pone Carlos Trujillo, es clarísimo que el Partido Conservador va con Cepeda. Clarísimo. Gaviria ya prácticamente dijo que está pensando entre Paloma y Abelardo, porque pues él dice que el liberalismo, pero el liberalismo es Gaviria y Simón, lo que firmen Sí. los Gaviria. Pero el conservadurismo con Cepeda, wow. Ahí es donde va el tema. Mira que si llega Trujillo es el padre político de este señor impresentable Lacutir, que es el secretario de la Cámara, que no debería seguir en ese cargo. Trujillo es el padre político de Lacutir. Trujillo tiene estructura dentro del Congreso. Es que la estructura del Congreso se maneja de la presidencia, vicepresidencia y secretarías para abajo. Hay una estructura burocrática terrible. Ellos tienen toda la estructura permeada, la estructura de Trujillo tiene toda esa estructura burocrática del Congreso permeada. ¿Qué está buscando Trujillo? Tumbar a Cepeda. Si saca a Efraín Cepeda, Trujillo va a mover el partido nuevamente hacia donde lo movió la primera vez, que fue apoyarle todas las reformas al presidente Petro. Entonces, depende de esos movimientos internos de los partidos. En la U, nosotros ya nos hemos dado cuenta que la U es una cocina ahí rara, un caldo todo raro. Hay dos frentes, ¿no? Dilian Francisca y Alex Vega. Que eso es de Dilian, realmente. Pero Alex Vega es el copresidente. No, claro, pero o sea, Dilian es la que da la orden y Vega va por ese lado. Y todo depende de Dilian que negocie. Sí. Mira que Dilian tiene que empezar también, o sea, a mí no se me haría raro por una sencilla razón. En las elecciones legislativas, el pacto fulmina a los dos clanes políticos más grandes del país. Porque arrincona a los Char en Atlántico y fulmina a Dilian en el Valle. Claro, Dilian logra mantener sus 4 congresistas, pero la fuerza mayoritaria en la Cámara es del pacto histórico. No se me haría raro una alianza ahorita, porque también son alianzas pensadas y estratégicas. Dilian necesita puertas en el gobierno porque ella sigue siendo la gobernadora del Valle. Y ella necesita plata, necesita puertas en el gobierno, necesita transacción. Claro. Entonces sería muy fácil que ellos las tiene volvieran. ahorita, ¿no? Porque este gobierno le dio puestos, este cargos. gobierno les ha dado de el todo. MINTIC, por ejemplo. Veamos otro escenario, Diego, que también es interesante, de pronto un poco probable, o bueno, ya usted me lo dirá. Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo en segunda vuelta. Y ninguno gana, ¿no? Y ninguno, Nada, sí. ninguno. Sí, ninguno. Esto es un meme. Un escenario Sin duda inverosímil. alguna. O sea, es un escenario inverosímil. Yo creo que no, es que tiene que pasar algo desastroso. Y también te lo digo, yo creo que nosotros como país, y sobre todo en este cuatrienio, ya vivimos muchas cosas difíciles. O sea, más allá de la ideología, acá se asesinó un candidato presidencial. Y mira que eso no desbarató en ningún momento la campaña del pacto histórico. Ni desbarató Iván Cepeda, pese a que Augusto Rodríguez está mencionado y él sabe muy bien que, así sea por omisión, tiene causa de responsabilidad en lo que pasó. Hay responsabilidad. Sí, sin duda. y Augusto sabe muy bien eso. Pero mira que no pasó nada, o sea, no hubo ese desastre. O sea, yo pienso que ya, para que lleguemos a un escenario como este, tendría que darse un desastre. Pero ¿qué desastre puede ser peor que maten a un candidato presidencial? Ya es muy difícil un cambio de historia sobre esto. Pero digamos, estos discursos de los últimos días en los que han querido vincular al mismo Iván Cepeda con este magnicidio, pues porque relacionan la paz total con el hecho de que la segunda Marquetalia pues se haya ido de este programa de gobierno y que Iván Cepeda haya sido el que lo promovió. Y además también lo que le han sacado a él de sus vínculos con las FARC, ¿esto lo podría afectar? O pues ya hemos visto que no, porque estas encuestas nos están mostrando, pero puede pasar algo más así, o que el uribismo sí enfile sus baterías en contra de Iván Cepeda y demostrar sus vínculos con las FARC para que lleguemos a este eventual escenario en donde él no esté en segunda vuelta.
No, pues yo sí creo que la campaña ya quedó clara. Con lo que pasó en Antioquia, la campaña quedó clara. Esto es la reedición, el segundo capítulo del juicio. Ok. El segundo capítulo del juicio es una irresponsabilidad lo que pasó del hablado. Sí, o sea, y abiertamente, o sea, Iván apela al sentido de la memoria histórica sobre una realidad y un contexto político real, y es la parapolítica en Colombia, y sobre todo lo que es Antioquia para el nacimiento del paramilitarismo en el país, lo que fue Antioquia, lo que es Córdoba, lo que es Puerto Boyacá, todo lo que son las cunas del paramilitarismo. Iván apela a eso, pero también endilga culpas sin un sustento, como ya pasó la primera vez cuando empezó el juicio. Y Uribe le contesta de la peor manera posible, endilgándole otras culpas, o sea, endilgándole también de que él instigó la muerte de Miguel Uribe. ¿Por qué no se han demandado? Porque Total. ellos ya saben que van para el segundo round del juicio, y el segundo round del juicio no se va a dar en los estrados judiciales. En las se va a urnas. dar en las urnas, se va a dar en las plazas públicas. Uribe no creo, o sea, yo veo muy difícil que Paloma nos cuente sus 110 puntos de campaña. Yo creo que Paloma va a venir a hablar del desastre de Gustavo Petro. Sí, total. Iván Cepeda tampoco nos va a hablar de su proyecto de país, sino nos va a hablar de por qué no tenemos que volver a ese De por qué capítulo. ¿Por qué no hay que Uribismo volver al vuelve, pasado? sí, total. ¿por qué no hay que Y volver eso es al lo que le pasado? cala a la gente, porque la gente, yo creo que tampoco se lee ningún programa de gobierno. La No, gente le exacto. vota por una imagen. Exacto. Pero mira que ese es lo complicado. O sea, hay propuestas que uno dice, venga, hablemos de esto. Con todo y lo que me parece que su candidatura es completamente inviable y que debería estar respondiendo ante la justicia, Carlos Caicedo establece una propuesta sobre estudie y gane. Yo le doy a usted plata por estudiar con el fin de reducir los límites, los índices de la deserción escolar. Te plantea un punto completo donde explica punto a punto cómo sería y ejecutaría su propuesta. ¿Por qué no hablamos de eso? No, este señor va a venir a hablar de otra cosa, porque a ellos no les interesa hablar de sus propuestas, de los planes de gobierno. ¿Cuál es la postura que tiene un personaje? O sea, ¿cuál es la postura que tiene un personaje como Sondra McCollins? Sondra es residual, tiene el 0,01%, pero ¿cuál es su postura? ¿Por qué ella cree que puede ser presidenta? ¿Y por qué recogió 1 millón de firmas? ¿Y por qué se va a lanzar? Pero entonces, si nosotros no abrimos el debate, no lo desescalamos, no dejamos ese punto de canibalizar la política, y no llevamos esto al punto de escuchar realmente qué le están proponiendo al país, pues esto va a quedarse en el debate. Cepeda culpando a Uribe del paramilitarismo, Uribe culpando a Cepeda de las FARC y de la Segunda Marquetalia, y sobre eso vamos a volver a elegir. Pero entonces, según entiendo, la contienda en este momento está Cepeda contra el uribismo, Sí. digámoslo así. Contra Paloma. Ajá, contra Paloma. Abelardo pareciera que está compitiendo con Paloma directamente. ¿Y con quién compite Paloma? Paloma, ¿quién se está enfrentando? ¿Paloma está enfrentando directamente a Cepeda o está disputándose con Abelardo? Porque pareciera que Abelardo ha entendido que le tiene que quitar votos es a Paloma porque sabe que no se los va a quitar a Iván Cepeda. Y a un centro tampoco. Y a un centro tampoco, pero Paloma como que no es muy claro a qué está apuntando, ¿no? Paloma está apuntando, yo creo que a ganar más votos en el centro, a ganar A lo que votos salga. en lo Claro, porque indeciso, por eso Por Tiene eso, Juan Melier. por eso el Oviedo, ¿no? Sí, esa apuesta con Oviedo, pero buscar en el indeciso. pues entonces ya sabemos que Abelardo y Fajardo no es posible a menos de que secuestren a Iván Cepeda como a Maduro. Ay, calmación. Pero esos valores Toque madera. tradicionales de la familia, esos valores tradicionales que representa o que quiere representar Abelardo, yo creo que si calan en una votación uribista que ve con malos ojos o que ha visto con malos ojos esas líneas rojas que ha planteado Oviedo con Paloma. Pero mira que es que el problema del uribismo, el uribismo mantiene para mí el mismo problema de siempre, y es que eso sí es, ellos son una, ¿cómo diríamos? Pues por no decirles secta, ellos son un grupito muy juicioso, ¿no? Muy ordenadito, lo que diga Uribe. Sí, Como lo el que diga pacto Uribe. también lo es. Aunque lo de Cabal fue revelador. Claro, pero mira que yo pensaba que en la destrucción y esa separación de la parte rancia y dura del uribismo y esa pelea que se arma con lo que son los uribistas más pura sangre, como José Recalcitrantes. Obdulio, Londoño, todo esto, yo pensaba Mejía. que ahí iba a verse reflejado en la elección.
yo no esperaba que Paloma metiera la cantidad de votos que metió en la consulta. Sí. Y el día que estuvimos acá, yo lo dije, o sea, me parece Sí. tenaz que vaya a poner esta cantidad de votos. Y eso demostró que también, sí, lo de Cabal se fue, pero no afectó tanto lo que es el orden que mantiene el señor Uribe. Bueno, Igual- Diego, igual hay yo- otros escenarios que yo sé que usted me va a decir que eso sí que menos es posible, pero igual veámoslos. Iván Cepeda contra Sergio Fajardo, imagen número 5, por favor. Estamos con un 44.8% para Iván Cepeda y 28.4% para Sergio Fajardo, casi que igual al ninguno que tiene un 26.8%. Aquí también bastante pues diciente está este escenario, ¿no? ¿Fajardo llegará a tomar postura para segunda vuelta? Esa es la pregunta. No esperemos tanto. Diego se quedó sin palabras. No, pero Diego ya le dijo, o sea, le cuesta, o sea, sería peor, la gente diría como, ahora sí que se ve en estas circunstancias, si va a tomar partido, la gente se lo cobraría peor. Lo otro es que él no vive de la política. Sí. Él vive de las elecciones, pero de la política no. Aunque dijo que no, aquí dijo que la reposición de votos no era su negocio. Pero mira que de verdad Es un efecto colateral. es como yo me voy a ir, él va a decir, yo me voy a ir a tomar postura con Iván Cepeda para ser ministro. Él le ha dicho a todo el mundo que no sería ministro. Sí, no. Entonces es como él no vive de la política, él, no sé, tiene el sueño frustrado de ser presidente y sigue intentándolo y demás, pero pues él no va a tomar ninguna postura, él prefiere seguir allá con su postura O sea, tenue él y es ya. consciente de que no va a ganar. Sí, yo estoy seguro que él es consciente que no va a ganar. Uno más, Paloma versus Sergio Fajardo. Yo les muestro estos escenarios porque son los que está mostrando también la encuesta de Guarumo, Ecoanalítica para el periódico El Tiempo, aunque pues lo que estamos analizando aquí es que son poco probables, ¿no? Paloma versus Sergio Fajardo. Paloma 36.3% sería la ganadora, Sergio Fajardo 23%. No, mentira, sería la ganadora el ninguno, porque estábamos viendo que 40.7% ninguno vota entre estos dos candidatos, entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Volvemos al ninguno. Yo creo que es que el ninguno también tenemos que analizarlo porque es que hay una indecisión terrible. O sea, somos un exponente muy bello de la abstención, ¿no? O sea, nosotros solemos no votar. No votamos en unas elecciones legislativas, no votamos en las presidenciales, no votamos en las regionales y ni te digo lo que es las elecciones atípicas. Una elección atípica que le vaya muy bien en Colombia implica un gasto de plata terrible para que vote el 20% de una ciudad. O sea, eso es absurdo. Entonces, somos el exponente de la abstención. Además de eso, acá siempre hay un factor y es el no sabe, no responde, no tiene ni idea. Ese punto siempre es muy alto. Y ese voto se va a dar seguramente. Pero es mucha gente que a vuelta de urna escoge y vota. Voy a votar por favor. El día anterior. Voy a votar por Claudia. Voy a votar por tal. Sí, o sea. ¿O usted ese es qué el me día anterior. recomienda? ¿O usted qué me recomienda? Hábleme. Sí, Ese se ve buen muchacho. Sí, ¿cuál es el que ustedes recomiendan? El de pasa también mucho en el voto de la universidad. Entonces, pelados que están en la universidad y entonces no tengo ni idea por quién va a votar y entonces en el grupo de amigos van a votar por Paloma. Vota por Paloma. Esos están dentro del no sabe, no responde. Y ese es el compra voto de vuelta votos urna. también hay en estas elecciones, Diego. Sí, O más sí, bien sí, no. siempre. Siempre se da ese proceso de compra de votos, pero digamos que no es tan marcado como sucede Las en parlamentarias. las parlamentarias. Yo creo que más delicado es el tema de la seguridad. La seguridad, los puestos, garantizar que de verdad la gente pueda votar, eso es un poquito más complicado para estas elecciones porque, pues, Colombia tiene un sistema donde uno no entiende por qué un puesto de votación de una zona rural está ubicada en la cabecera municipal y eso te implica a ti unos viajes que son impresionantes. Creo yo que ahí es donde se marca también el abstencionismo. Pero pues para mí el tema de analizar esta encuesta, de ver los escenarios, pasa en el ninguno. O sea, hay gente que de verdad no se convence con ninguno de estos candidatos. Hay gente que no está convencida con estas propuestas. Gente que puede estar convencida de votar mañana por Iván Cepeda, pero que tampoco está de acuerdo con que Iván Cepeda se lance en plena campaña presidencial a insultarse con Uribe en una plaza. Entonces, eso también es... El menos peor. Ay, Sí, no, 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 literal, el menos peor. Esperamos que en estas elecciones ya 7 p.m. tengamos el resultado, ¿no?
Sí, ojalá. Pues la registraduría ya prometió ahora o no lo ha hecho. Creo que no, pues igual todavía falta tiempito, pero igual este conteo pues es muchísimo más sencillo que el de las legislativas y yo creería que sí sale muchísimo más temprano que el otro. Debe salir y esperamos, sí, pues esa agilidad por parte de la registraduría. Pero bueno, Diego, muchísimas gracias. Muy interesante este análisis. Sé que faltan 2 meses, pero para muchos puede ser muy poquito, para otros puede ser un montón de tiempo en el que justamente se va a definir, pues muchas cosas pueden cambiar estos escenarios, pero lo que sí por ahora tenemos que concluir o el balance de este análisis es que lo que estamos viendo en este momento es un escenario de uribismo versus petrismo y que se van a ir a muerte casi que estos dos candidatos por llegar a esa segunda vuelta. Yo te diría derecha e izquierda, porque si algo sí estoy convencido es que si Iván Cepeda es el presidente, la dinámica de la izquierda en Colombia va a cambiar. ¿Por qué? Porque Iván Cepeda no es un presidente cualquiera. Iván Cepeda es un personaje muy pesado dentro de la izquierda. Fue probablemente el mejor congresista que tuvo la izquierda en muchos años. Es una representación muy fuerte de las víctimas de este conflicto. Y yo sí creo que ahí va a haber un contrapunteo muy fuerte con el presidente Petro por la obtención del cetro de poder de la izquierda. De por sí recordemos que cuando Cepeda se lanza a la candidatura, hubo mucho ruido alrededor de la postura de Petro. Sí. Y sobre todo es porque no es un candidato manejable. O sea, estamos hablando de que enfrente tendría una persona de todo el poder político y de todo el calibre para tomar el control de la izquierda y que la izquierda se materialice como movimiento y no como movimiento unipersonal. Sus santos. Entonces, Vaya uno a ver. vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál sería ese orden en primera vuelta? Cepeda, Paloma, Abelardo y Claudia. Ay, anotemos aquí la Listo. olla Va a de ser una Si no Diego. segunda mandamos cuenta vuelta de cobro entre Párez. Paloma y Cepeda. ¿Cómo otra vez? Bueno, Cepeda, Paloma, Diego coincide Abelardo y conmigo en Claudia. nuestra apuesta. ¿Cuál es la suya? Yo también dije Cepeda, Paloma, segunda Abelardo vuelta. y Claudia. En ese orden los 4 que pasa. Ah, Sí. bueno, pero Yo en dije votación. Sí, ¿Sí? en votación. En votación. Entonces, en Cepeda, votación. Abelardo, Paloma y Claudia. ¿Y Mariana se quiere lanzar? Yo puse Cepeda, Paloma, Abelardo y creo que puse a Fajardo de cuarto. Bueno, muy bien. Paola. Ahí están. Cepeda y Paloma son para mí también los que van a pasar a segunda vuelta. Ok. No creo que le alcance a Cepeda para ganar en Abelardo. primera. Ah, Sí, yo tampoco. A Cepeda para ganar en primera y tampoco creo que a Abelardo le alcance para pasar a segunda. Pero ya miraremos a ver qué pasa en estos 2 meses. Muchas gracias. Desde el Castillo Meta, las artonitas de Azodeleite vuelan por todo el país con clic. Un producto PEDET que hoy llega más alto. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?